Entonces, bueno, no, gracias nuevamente a todos por aceptar esta invitación. Como ya saben, es un espacio de participación en el que vamos a construir juntos. El tema que elegimos para esta oportunidad es la salud en tiempos de pandemia por la COVID-19. Cuando estábamos hablando con Albeiro para plantearnos, digamos, este primer tema, hay muchas ópticas desde las que se pueden mirar este tema de la salud en los tiempos de pandemia. Nosotros, digamos que quisiéramos darle un enfoque, pero tampoco estamos cerrando la posibilidad que nos permite ampliar precisamente este tema de la salud en los tiempos de pandemia. Entonces, para plantearles nuestro enfoque y nuestra propuesta temática, yo sí le voy a dar la palabra a Albeiro para que nos dé un contexto y ahorita yo también les voy a contar qué es lo que están publicando las noticias en nuestro país, específicamente pues el ejercicio que vamos a hacer hoy es un ejercicio más bien nacional, pero no significa que no podamos partir de los análisis internacionales, sobre todo cuando estamos hablando de una pandemia que es global. Pero sí queremos de alguna manera enfocar mucho nuestro objeto de análisis y estudio en lo que es el sistema de salud en Colombia y cómo se ha preparado y cómo está o no preparado para atender esta situación y estos tiempos. Entonces, Albeiro, te pido que nos hagas como una introducción en el enfoque temático que nosotros queremos plantear para este taller virtual. Y como les digo, no significa que no podamos plantear otras aristas, pero nos gustaría partir de un punto para poder desprender de ahí otros subtemas que seguramente se van a plantear en este espacio. Adelante entonces, Albeiro. Gracias, Alejo. Pues saludar a todos los que nos están acompañando y nos están viendo y decirles que estamos muy felices de en esta noche comenzar nuestros talleres de análisis de contexto, que en la noche de hoy vamos a hablar sobre nuestro sistema de salud en Colombia y cómo en estos tiempos de pandemia por la COVID-19 nuestro país y los entornos han reaccionado desde el sistema de salud. Metodológicamente quiero antes compartirles que Alejo y yo hemos preparado y queremos dialogar con respecto a mucha información que creemos es importante que tengamos para que seamos coherentes con el nombre del taller, contexto, y luego vamos a abrir micrófonos para escuchar la participación de ustedes a partir de 3 preguntas, ¿cierto? Que les llegó a sus datos personales, a su correo electrónico, y ahora se las vamos a recortar si de pronto no pudieron leerlas. En ese orden de ideas yo quisiera comenzar revisando los siguientes datos y estadísticas, ¿cierto? Ahí ustedes ven en pantalla el reporte que nos da la fuente de datos de Presidencia de la República, cómo está nuestro país con respecto a los casos del COVID. Esta fuente de datos es de ayer y quise hacer 2 comparaciones. Quise traerle los datos de ayer y quise traerle los datos que fueron publicados oficialmente hace unos minutos. Entonces, ustedes observen ahí los datos que en estos momentos aparecen publicados. Ayer decía que Colombia tenía 72 personas, colombianos, confirmados con COVID, de los cuales hay 2.404 que han muerto, 30.459 que se han recuperado y hay 4.586 casos activos. Esa es la información de ayer, quiero que lo tengan como referencia, 73.572. Y este es el de hoy. Mire cómo aumentó, pasamos de 73.000 a 77.113 casos. Pasamos de 2.404 muertos el día de ayer, hoy a 2.491. Y eso quiero cerrarlo con la siguiente imagen,
que es el reporte que da el Ministerio de Salud en la tarde de hoy, donde dice que nuestro país hoy tiene 77.113 casos, de los cuales hay muertos 2.491. Eso da más o menos el rango estadístico que han dicho. En la pandemia se proyecta que ocurran en muertos entre un 2 al 3%. Eso tengamos como lógica que el virus como tal, mientras no haya una vacuna o un antiviral, no se puede controlar más allá de las medidas preventivas que hemos tenido, y por eso el aislamiento voluntario, el distanciamiento social, es la invitación que nos hacen desde el autocontrol, desde el autogobierno, es porque ya empiecen ustedes a hacer proyecciones con respecto a si ya no son 77.000, si no son 1.000.000, saque del 2 al 3% y empezar a ver el número de muertes. Los virus regularmente todos los seres humanos logramos adquirirlo y empiezan a construir una relación de mutuo beneficio que se llama una relación simbiótica. Y vámonos al peor escenario, vámonos al techo. Si el 100% de los colombianos, hoy 48, 50 millones, adquirimos el virus, pues sácale el porcentaje del 2 al 3%, ese es el número de muertos que vamos a tener. Y podrán aumentar si no tenemos la infraestructura adecuada, la dotación en equipos biomédicos adecuados, de tal manera que por eso cuando comenzó la contingencia, muy a propósito, hoy estamos en una fecha muy especial, no lo planificamos, Alejo, pero se dio. Hoy exactamente hace 3 meses, el 24 de marzo se decretó la cuarentena, hoy estamos a 24 de junio, exactamente hace 3 meses comenzó la cuarentena en nuestro país, pero llevamos evidentemente mucho más de 3 meses. Entonces, esos son los datos de manera inicial que quería compartirles y terminar con esta diapositiva que ven ahí, donde agregamos un poquito cómo está distribuido los casos por Colombia, por departamentos en Colombia. Entonces ahí están los datos que aparecen arriba son los contagiados el día de hoy. Hoy hubo 3.541 nuevos casos. Ojo, nuevos casos con base al número de pruebas que se han realizado. O sea que siempre hemos dicho que hay un posible subregistro porque el sistema hoy no tiene la capacidad de hacerle las pruebas a todos y las pruebas indicadas. Hay diferentes tipos de pruebas. Las pruebas rápidas, pero el problema de la prueba rápida es que la prueba rápida no te da una fiabilidad del 100%, te da un rango un 60-70%. Entonces pueden haber muchas personas falsas que pueden realmente estar positivas. La mejor es la prueba molecular, que esa, digamos, por ahora no se logra aplicar al 100% de los colombianos por varias razones. Número uno, porque tiene un alto costo. En los estudios que he hecho, el sistema está pagando a los laboratorios entre 170 por examen de laboratorio, la más económica, hay unas que están un poco más altas. Pero adicional a eso, el sistema desde el punto de vista de laboratorios no tiene la capacidad, si todos nos fuéramos a hacer fila para hacernos la prueba del COVID. No lo tenemos. O sea, si dijéramos todos los colombianos hagan fila, vamos a hacer examen a los 48, 50 millones de colombianos. No tenemos la capacidad, tomaría muchos meses. Entonces, tengamos en cuenta que estos nuevos casos son a partir de las pruebas que se han hecho, pero pudieran ser mucho más. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que una cosa es que yo aparezca molecularmente positivo para la COVID, pero no necesariamente tenga síntomas, ¿cierto? O necesariamente tenga que ser intervenido o ir al centro de salud para ser atendido. Entonces, esos datos son bien importantes. Hoy, desafortunadamente, 87 hombres y mujeres de Colombia ya no nos acompañan, murieron por esta enfermedad. Y ese es el balance después de realizar, mire, como les dije, hay 16.981 pruebas. Ahí está el consolidado y quiero que miremos la parte final donde hablan
cómo están distribuidos por departamentos. Mire que en Bogotá sigue siendo el territorio donde más se están presentando este tipo de pacientes positivos, y es porque, ustedes saben, el COVID entró por Bogotá y entró por el aeropuerto de Bogotá. El segundo departamento que está hace ya semanas con un fuerte problema es el departamento del Atlántico. Mire los positivos para el día de hoy, 566. Aparece Barranquilla como ciudad capital con 525. Eso quiere decir que de los 566 del Atlántico, súmele los 525 de Barranquilla. O sea, todo el Atlántico, sumando Barranquilla como capital y los demás municipios, suma más de 1000. A eso agréguele el Valle 427 y Cartagena 181. O sea, la costa, en la zona Caribe, tenemos un alto porcentaje, tenemos casi 1300. Y Antioquia, mide el puesto que ocupamos en estos momentos, tenemos solamente 141 casos. Eso nos habla, y es lo que queremos ahora escuchar, todos los que están acá, sus opiniones de cómo se ha manejado el tema de la pandemia con base en el sistema de salud. Entonces, quería que comenzáramos con esos datos. Ahorita voy a hacer de nuevo la proyección, pero por ahora comencemos, Alejo, a dialogar con la información que tú trajiste. De acuerdo, Albeiro. Bueno, muy interesante, y a propósito de lo que vos nos estás contando y nos estás presentando en estas diapositivas, hay varias noticias. Yo me di pues como a la tarea de buscar noticias relacionadas con este tema, lo que nos aparece en los buscadores cuando hablamos de la salud en medio de la pandemia en Colombia. Y bueno, uno de los temas muy recurrentes que encontramos en las noticias de los medios masivos de comunicación es la falta de recursos. Incluso por ahí hay una noticia de un reconocido medio que habla de médicos que de manera masiva han renunciado por no contar ni siquiera con elementos básicos para su seguridad. Tenemos noticias como de ese tipo, pero también hay otras noticias relacionadas con este tema, que ahí es donde se abre el abanico de todo lo que podemos hablar, proponer, discutir, reflexionar, bueno, todo lo que queramos hacer en este espacio, en este taller. También vemos muchas noticias sobre el tema de la corrupción, y aquí entra un debate muy interesante que yo lo he visto planteado desde hace muchos años en las redes sociales, y hay, digamos, un sector de la población que le asigna toda la culpa al sistema de salud con base en la ley 100. Hay otros, conozco incluso gente muy cercana a mí que trabajan con el sector salud y defienden el sistema de salud actual que tenemos en Colombia, que digamos que maneja, por decirlo de alguna manera, un capital mixto, tiene una infraestructura privada, pero también goza de unos beneficios económicos que provee el Estado para que las personas de menos recursos puedan acceder a la salud. Digamos que ese debate está planteado en la estructura, digamos, del sistema de salud en Colombia, y me parece muy interesante que nosotros, como parte de este ejercicio, también lo podamos plantear. ¿Qué más me encontré yo revisando noticias en internet sobre este tema? Casos de alteración en la salud mental, solamente en Medellín, por no mencionar otros municipios que seguramente pueden ser peores incluso que el caso de Medellín. Solamente en Medellín, en lo que va corrido el año, han aumentado más del 30% los suicidios. Y obviamente esto está directamente relacionado con el tema de la pandemia, con la cuarentena, con el encierro, con las dificultades que se empiezan a generar desde el punto de vista económico. Entonces también estamos hablando de unos problemas de salud mental que se vienen. Y enfocándonos y retomando el punto central de nuestro taller y nuestra discusión hoy, muchas noticias sobre hospitales
que están prácticamente en quiebra. Aquí es muy importante también aclarar que la mayoría de los hospitales que hoy financieramente están presentando problemas económicos tiene mucho que ver porque parte de su sostenibilidad económica eran las cirugías, la atención de pacientes, y la mayoría de los hospitales han tenido que cerrar esos espacios que son los que más flujo económico les generaban por tema del COVID-19. De hecho, si ustedes saben, y si no, pues les cuento que actualmente para hacerse una cirugía se requiere de unas medidas especiales, como uno de los protocolos que tiene el COVID-19 o la COVID-19, como le llaman, en los hospitales de nuestro país. Una amiga recientemente le hicieron una operación y se la tuvieron que hacer con anestesia local, una operación que prácticamente era de abrirle completamente su vientre, una operación que en términos normales se hace con anestesia general y por los protocolos que en la actualidad está manejando esta situación se la tuvieron que hacer con anestesia local. Eso hace que los hospitales estén en unas grandes dificultades económicas y muchos de ellos ya estén incluso planteándose la quiebra. Y en este punto quiero volver a tirar, digamos, el balón en el terreno de mi amigo y colega Albeiro, porque si esto es lo que ha pasado a 3 meses de cuarentena, como bien lo planteabas, Albeiro, ¿qué nos espera entonces con el sistema de salud en general, partiendo de una de sus estructuras, que son los hospitales, y que muchos de ellos ya se encuentran en quiebra? Y ni qué hablar de hospitales públicos en regiones como el Chocó, como Nariño, como en la Amazonía, lugares donde generalmente ha habido muy pocos recursos y los pocos que hay se los roban. Entonces tenemos una crisis de dimensiones, por decirlo menos, catastróficas, diría yo, y parte de este análisis sería muy interesante saber qué nos espera, Albeiro, en este sentido. ¿Va a colapsar digamos, la estructura del sistema de salud en Colombia? Porque pues creo que las dificultades son a nivel global, pero obviamente hoy, para que el análisis tenga foco, nos vamos a centrar en nuestro país. Entonces ahí dejo planteada esta pregunta, y me gustaría que la retomaras para que vayamos dándole elementos y también la oportunidad de que nuestros invitados empiecen a reflexionar y a pensar sus aportes para que empecemos a identificar hacia dónde vamos con esta situación que le está pasando en la actualidad a nuestro país, Albeiro. Alejo, claro, mira, pero hay que tener en cuenta lo siguiente para que tengamos una participación objetiva, y es, vamos a conocer un poco, quiero que conozcamos un poco cómo opera el sistema de salud en nuestro país. Colombia, creo que usted lo recuerda muy bien, en el año 1993, después de que fue promulgada nuestra Constitución Política de Colombia, promulga la ley que hace la reforma al sistema de salud en nuestra nación. Y creo que es muy conocida, es la ley 100 de 1993. Y esa ley es la que definió la estructura de nuestro país, de cómo opera el sistema. Y es bien importante entender eso, que tenemos un sistema que está orientado a la siguiente estructura. El ente del gobierno entrega todo lo que tiene que ver con el liderazgo, la coordinación y toda la parte estructural de él en lo que se llama el Ministerio de Salud en ese entonces. Luego, con otra ley del 2002, la ley 789, se da la integración del Ministerio
de salud y de trabajo hacia la protección social cuando era presidente el señor Álvaro Uribe Vélez. Luego, cuando él sale, llega el señor presidente Santos, hacen de nuevo un cambio y queda Ministerio de Salud y Protección Social, y luego nace el Ministerio de Trabajo aparte. Entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social actualmente es el encargado de orientar el sistema en nuestro país. El Ministerio de Salud administra los recursos, pero el Ministerio de Salud no vigila, no controla. Hay otro actor dentro de nuestro sistema que es el encargado de vigilar y de controlar, y ese se llama la Superintendencia de Salud. Y hay que tener dos cosas claras. El Ministerio de Salud y Protección Social, como ente ejecutivo, adscrito a la Gran Presidencia de la República, es el encargado de velar que todo lo que está en la Constitución y en el marco normativo, en este caso la Ley 100 de 1993, garantizar que todos los colombianos tengan salud de acuerdo a la norma. Pero la vigilancia y el control de la prestación de los servicios de salud y también la sanción está a través de la Superintendencia de Salud. Pero esa ley, y también fue ratificado con otras reformas que hubo, como fue la ley 1122 y luego la ley estatutaria de salud, que es la más reciente reforma que tenemos del sistema de salud, definió que hay unos nuevos actores, y estos son importantes que los conozcamos para entender ahora la reflexión de cuál es el problema que tiene nuestro país y cuál es la ruta a seguir. Y entran unos nuevos actores entre el gobierno, que es el que administra los recursos, y nosotros, los pacientes, que somos los que tenemos derecho al servicio a la salud. De hecho, la última reforma de la salud del 2015, la ley estatutaria de salud, trae un plus muy interesante, y es que a ninguno de los colombianos se nos puede negar la atención al servicio de la salud por ninguna causa. Absolutamente no nos pueden negar. Y eso aún se está violentando. Entonces, entre el gobierno nacional, desde el Ministerio de Salud y la Protección Social, y nosotros, la ciudadanía, los pacientes, hay unos actores que son los encargados de garantizar que se ejecute lo que está en el marco normativo. Y uno de ellos son los aseguradores. Los aseguradores son unos intermediarios que el gobierno nacional le entrega los recursos para que los administre. Y esos son muy conocidos como las EPS. Entonces, esas EPS son los encargados de administrar los recursos. Y tienen una responsabilidad fundamental, y quiero que lo tengamos presente ahora para el debate y el análisis, porque ellos son los encargados de entregarle luego los recursos a quienes prestan los servicios. ¿Y quiénes son los que prestan? Otros actores que se llaman instituciones prestadoras de servicios, o las IPS. Entonces, mire que hay dos actores en la cadena, desde el Ministerio de Salud y desde nosotros como pacientes. El gobierno nacional entrega los recursos a la EPS, que ya hay de dos tipos: EPS públicas y EPS privadas. Las EPS privadas son las que administran los recursos de régimen contributivo, que somos los que trabajamos y pagamos nuestra seguridad social. Y las EPS públicas, o mejor, de régimen subsidiado, son aquellas que administran los recursos que le entrega el Estado para prestar o garantizar la prestación de los servicios a aquellos que no tienen suficientes recursos, no son población económicamente activa o no tienen capacidad de pago, y entonces el Estado les subsidia eso. Se llama régimen subsidiado, EPS subsidiadas. Entonces, en ese orden de ideas, esas EPS administran los recursos y deben transferir los recursos a través de contrataciones que tengan con las instituciones prestadoras de servicio. ¿Esas cuáles son? En un municipio pequeño de cuarta, quinta o sexta categoría, el Hospital del Pueblo, lo que llamamos la S o empresa social del Estado. Entonces, cuando los recursos no llegan de esa EPS de régimen subsidiado y de esa EPS de régimen contributivo a los hospitales públicos, pues no tienen flujo de caja los hospitales para pagar la nómina, para comprar los suministros, para hacerle mantenimiento a los equipos, para hacerle mantenimiento a la ambulancia, para garantizar que se den los desplazamientos a las zonas rurales
en los lugares más distantes. Recordemos que Colombia es más rural que urbana, y entonces los ciudadanos no podemos tener un buen sistema de salud porque no llegan los recursos, no llegan los recursos. Pero también tenemos instituciones prestadoras de servicios de salud que son las privadas, ¿cierto? Entidades que tienen una infraestructura, una capacidad técnico-científica que les va a permitir prestar los servicios, porque cuando el hospital de nuestro pueblo, de nuestro municipio, y quiero más acercarme hacia el 90% de nuestra población, que son pequeños municipios, que quedarnos en las grandes ciudades, porque los de los grandes municipios donde hay más dolor y mayor ausencia del Estado, sucede, acontece que cuando el nivel de complejidad, que el sistema nos da 3 niveles de complejidad para los prestadores de servicios, nivel básico, mediano y de alta complejidad, eso es de acuerdo a la situación de salud que tú tengas o de enfermedad. Entonces, cuando en un hospital de un pueblo no te pueden atender y te tienen que remitir, entonces ese hospital tuvo que establecer un contrato con otra IPS en la ciudad capital o en la ciudad intermedia, donde tengan un mayor nivel de atención por la complejidad de la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no se da la cadena de los flujos de los recursos, entonces no vamos a poder remitir a los pacientes. Entonces, lo interesante de entender y que conozcamos cómo funciona nuestro sistema de salud es que las reformas que ha tenido el sistema de salud, la estructura que tiene nuestro sistema de salud, conceptualmente, estructuralmente, financieramente y aún así más desde el talento humano, desde el conocimiento científico, desde la formación, desde la academia, la investigación que se da en las universidades es excelente. Nuestro sistema de salud en el año 2000 se hizo una investigación, en el año 2000 se hizo de nuevo ese estudio y este año de nuevo se ratificó, donde evalúan los sistemas de salud en todo el mundo, en casi 190 países, un poco más, y Colombia ha estado siempre en los primeros 20. O sea, nuestro sistema de salud como estructura es bueno. Estamos de puesto número 20. No somos el primero, pero tampoco somos el 40, 60, 80, 100, 190. No, estamos en el puesto 20. Eso significa que tenemos un sistema bueno. Estructuralmente es bueno. El talento humano es bueno, la infraestructura es buena. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, ¿por qué nuestro sistema de salud tiene las dificultades como las que ha mencionado Alejandro? Dificultades donde los hospitales dicen, nos estamos quebrando, dificultades donde los hospitales dicen, llevamos tantos meses sin que nos pague la nómina, dificultades en esta pandemia donde algunos profesionales decían, no nos están entregando los elementos de protección personal para atender a los pacientes, dificultades donde la contratación que están teniendo los profesionales de la salud con los empleadores no son correctos, no son los adecuados. Cogió mucha fuerza lo que son los contratos de prestación de servicios, los contratos bajo intermediarios, cooperativas de trabajo asociado que no cumplen los requisitos, y entonces el sistema tiene una cadena de intermediarios que no están haciendo las cosas de manera correcta, de manera virtuosa, y entonces en esa cadena la parte final es la que está siendo sacrificada. ¿Cuál es la parte final? Pues los pacientes, que no tenemos forma de ir a un sistema de salud para que nos atienda bien, y los profesionales de la salud, que son los que prestan los servicios de salud. Y la infraestructura de primer nivel de atención, que es la básica, que cubre los cuidados principales, la atención preventiva, la atención de salud pública, etcétera, etcétera, son los más sacrificados. Pero en la mitad, el gobierno tiene que transferirle los recursos a las EPS. Sin duda, tiene que pasar, porque así lo dice el sistema. Entonces, esa es una de las cosas interesantes que quería que tuviéramos presentes, porque nosotros no podemos, dentro del análisis de contexto que hagamos, buscar culpables sin entender la lógica del sistema de salud en nuestro país. Yo quiero adicionar a eso, antes de que abramos micrófonos para escucharles,
porque lo más importante acá es escuchar la participación de ustedes, escucharles y nos cuenten cómo durante estos 3 meses oficiales de cuarentena que estamos cumpliendo hoy se ha comportado el sistema de salud en tu territorio. Es más, en tu empresa, porque si estás trabajando y tienes una administradora de riesgos laborales, creo que esa es otra de las dificultades que ha ocurrido en este tiempo, porque ellas ya, todos los entes de control, ministerio y la corte dijo, ustedes son los responsables de entregar los kits de bioseguridad a los profesionales y a los trabajadores. Y necesitamos y quisiéramos también escucharles para que nos compartan, bueno, qué ideas tenemos para proponer para que nuestro sistema de salud cambie. Quiero terminar mi intervención con los siguientes datos que nos ayudan un poco a enriquecer esta reflexión, este análisis y este debate. Y vamos a recordar un poco en retrospectiva cómo se dio la pandemia en el mundo, en el planeta y cómo llegó a Colombia. Y eso es bien importante porque, y esa fue la motivación con la que comencé con los datos, porque los datos y las estadísticas nos hablan, ¿cierto?, de cómo está nuestro país. Y hoy nuestro país está en una buena condición, según los datos. Y ya advirtiendo lo que les mencioné, no tenemos hoy la máxima capacidad para hacer muestras, pero uno hace una comparación. Ok, si tenemos 77,000 casos ya reportados como contagiados y ellos han muerto 2,400, entre el 2 y el 3%, entonces estamos en el rango que han establecido las autoridades internacionales de que ocurra el hecho, de lo inevitable. Pero si no alcanzamos las suficientes pruebas, entonces listo, tenemos dificultades en la infraestructura de laboratorios, quizás financieras, quizás de insumos para hacer los exámenes, listo. Pero cuando lo comparamos con algo que es supremamente fácil de determinar y es el número de muertos, entonces decimos, hombre, los muertos entonces me ayuda a equilibrar un poco la balanza, a decir que nuestro sistema está bien, ¿cierto? A no ser que estemos ocultando información de las causas de las muertes, y no lo creo, no tenemos por qué desconfiar de nuestro sistema. Y entonces ahí es donde podemos decir, y ese es el dato, teniendo otras variables en la ecuación que no podemos garantizar, que es el número de pruebas inmunológicas, entonces tenemos los muertos. Recordar lo siguiente, ¿cuándo aparece el primer caso de coronavirus en el mundo? Es el 31 de diciembre en China, en Wuhan. Aparece oficialmente. Y hay a resaltar algo, apenas aparece el primer caso, Colombia recibe instrucciones a partir del presidente a empezar a trabajar y a prepararse para eso. Y esos son datos que quizás nosotros no tenemos claro. Colombia empieza una fase muy juiciosa en enero y en febrero en algo que se llamó la fase de preparación y de prevención. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia el tema de salud pública y casos epidemiológicos, sabe que tú puedes cerrar todas las fronteras, pero si ya se te filtró una persona contagiada, es inevitable que el virus entre ya al país. ¿Qué pasa luego? Pasa que el 2 de marzo nuestro país, debido a hacer los estudios de los viajes que han entrado al país, de posibles infectados que estuvieron en China y las demás naciones donde se estaba generando el impacto, como Italia, España, etcétera, etcétera, les dice, sin duda en cualquier momento va a aparecer el primer caso. Entonces, el 2 de marzo, el Ministerio de Salud declara que nuestro país entra en un riesgo alto declarado. ¿Eso qué dice? Estamos en máxima alerta, ya nos hemos preparado. Curiosamente, esa primera semana de marzo, el Ministerio de Salud convocó a todas las autoridades del sistema de salud en Bogotá y tuvieron una capacitación entre todos los actores, preparándose para trabajar, como estos son los protocolos municipales, territoriales, así es como debemos actuar. Y es en medio de esa reunión, cosa curiosa, el 6 de marzo, donde aparece el primer
caso de coronavirus en Colombia, el 6 de marzo. Y a partir de ahí, entonces, entramos en lo que se llama la fase de contención de la epidemia. ¿Qué quiere decir? Tenemos que comenzar a prepararnos porque sin duda, si ya hay un primer contagiado y cuando evaluaron a esta chica, cuando se hace el examen, sale positivo y se hace la investigación epidemiológica, ella tuvo contacto con 16 personas antes, personas entre familiares y personas entre amigos, personas de carácter social. Entonces ya dicen, de esas 16 personas, mínimo 4 o 5 ya adquirieron y son positivas, y eso se multiplica, y eso es una multiplicación de carácter algorítmica. Entonces, ¿qué pasa entonces? Empieza, como lo decía, como dato curioso, empieza una serie de medidas en las cuales la única herramienta que tenía nuestra nación y ha tenido todas las naciones es entrar en un proceso de cuarentena. Por eso es que hoy hace 3 meses el presidente de la República determina que es necesario que haya una emergencia, una cuarentena que comienza el 24 de marzo. Ayer escucharon ustedes las noticias, se extendió por 15 días más. Decreta la emergencia sanitaria el Ministerio de Salud a partir de una resolución. El presidente de la República dice que es necesario decretar el estado de emergencia económica, ecológica y social. ¿Por qué? Porque necesita el gobierno empezar a sacar un marco jurídico para atender todo lo que se venía. ¿Y qué es lo que se venía? Pues 3 meses donde el país literalmente se bloqueó. A mí me llama mucho la atención cómo el país se paralizó, y fue la decisión correcta en la fase inicial. Ese era el camino a seguir, porque es como cuando, yo lo explico, porque cuando uno está en un partido de baloncesto, el coach, el técnico, cuando ve que está perdiendo el partido y no tiene forma de reaccionar, ¿qué hace el director técnico? Pide tiempo, time, recoja a la gente, tomen aire y les digo, vamos perdiendo, cuál es la estrategia, cuál es el movimiento, tenemos que recuperarnos porque si no vamos a perder y no podemos seguir en la competición. Cuando nos llaman a una cuarentena, lo que nos están diciendo es, necesitamos tiempo. ¿Tiempo para qué? Para entender la enfermedad, para entender el virus, para entender cómo está nuestro sistema, para sacar el marco normativo y prepararnos para que cuando comencemos a reactivar la economía, nuestro país esté lo mejor preparado para atender la contingencia. Por eso era lo correcto. Pero sin duda, como ya lo había mencionado, el virus no lo vamos a controlar. El ecosistema de los microorganismos es algo que, como lo dije inicialmente, hay muchas formas de cohabitar los seres humanos con los microorganismos y no es de ahora, es de siempre. Entonces, mientras se da esa relación de simbiosis, mientras los seres humanos desarrollamos defensas y cohabita con nosotros sin hacernos daño, especialmente los que tienen más vulnerabilidad, pues era necesario hacer una cuarentena para que esa situación de transmisión no se dé de una manera tan acelerada. Para ir terminando, entonces, es importante tener en cuenta que hoy nuestro país está en una situación y se va acercando hacia la máxima reactivación. Sin duda, nosotros tenemos que aprender a vivir con una condición bien interesante, y quiero a partir de eso dejarle la pregunta, es una condición del ecosistema. Los microorganismos siempre hemos cohabitado con ellos, pero ocurre un evento epidemiológico. ¿Qué es el evento epidemiológico? Pues que un virus con una alteración genética diferente y no codificada y no con una respuesta inmunológica aprendida por el ser humano, pues empieza a hacer estragos. Y eso pone en jaque como evento epidemiológico a todos los sistemas de salud. Para el caso de Colombia, a pesar de que tenemos muy pocas muertes,
La gran pregunta que queremos hacer es, ¿el sistema está preparado para el crecimiento? Porque se anuncia de que no hemos llegado al pico máximo de la curva. ¿Estamos preparados? Y si no estamos preparados, entonces, ¿por qué nuestro sistema de salud, a pesar de ser evaluado como uno de los mejores del mundo, ocupar el número 22 actualmente, no tiene la capacidad de respuesta para atender una situación como esta? Queremos ya, porque vamos a estar juntos compartiendo hasta las 8:30, escucharles y compartir sus experiencias, compartir si has tenido alguna situación en la empresa, si has tenido una situación en tu territorio, si quieres hacer una reflexión con respecto a cómo el país, desde la presidencia, desde el Ministerio de Salud, desde el Instituto Nacional de Salud, desde la Supersalud, desde la Administradora de Riesgos Laborales, desde las EPS, desde las asociaciones científicas o profesionales de la salud, en su actuar, que tú has observado, que has visto en las noticias, si tienes alguna opinión, algún comentario o alguna sugerencia, pues queremos que en este momento abramos los micrófonos y comencemos a hablar. Para esto voy a proponerle lo siguiente: en la barra central usted ve la manito, si usted quiere hablar, levanta la mano y entonces así le damos la palabra y le animamos que cuando vaya a hablar, pues podamos ver su rostro para que quede proyectado y podamos conocerle y escucharle. Así que, ¿quién quiere comenzar dándonos sus aportes, por favor, para que esto realmente cumpla el objetivo de ser un taller de análisis? Necesitamos escucharlos a ustedes. Así que, micrófonos abiertos. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Víctor. A mí hay algo que me llama mucho la atención. No sabía que teníamos esa calificación, el sistema como tal de salud de Colombia, que estaba en el puesto 22, que no es el primero como tú lo decías, pero tampoco es el último, como en otras calificaciones que tenemos como nación, como país. Mi pregunta es, si estructuralmente el sistema está bien diseñado, aunque muchos dicen que la ley 100 arruinó la salud, yo tengo objeciones contra eso porque anteriormente al sistema de salud solo accedía a quien trabajaba. Una de las cosas o de las mejoras que trajo la ley 100 fue permitirle a que todo el núcleo familiar gozara de los beneficios de salud y estructuralmente trajo muchas mejorías. ¿Cómo abordar el problema o cómo atacar el problema desde la raíz para mejorar la prestación del servicio, dado que no es el sistema como estructura, sino es el manejo que se le da a los recursos cuando llegan al sistema de salud? ¿Cómo podemos nosotros o qué se le puede plantear al país para mejorar esto? Gracias, Víctor. Voy a tener la pregunta ahí porque quizás algunos de los que está acá compartiendo con nosotros quiere ayudarte a responder la pregunta. Entonces, si alguien quiere participar a la pregunta que nos hace Víctor, pues adelante, o si quiere hacer algún otro comentario también lo puede hacer. Adelante, Isabela. ¿Puedes abrir tu micrófono, Isabela? Hola, buenas noches. Soy Ibis Llanes, ¿cómo están todos? Ibis, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, con respecto a lo que Víctor está diciendo y con referente pues al nivel que teníamos como dentro del sistema de seguridad social en salud en Colombia, si bien es cierto, pues estos modelos, por lo menos el modelo de sistema de salud, digamos que no es un modelo propio, ¿cierto? Tan propio, es un modelo que hemos traído, que hemos ajustado y que hemos en el transcurso como de todo ese espacio ir ajustando. Pero más que el modelo, creo yo que es un asunto de idiosincrasia, que es un asunto de las personas, del ser, de todos esos seres humanos que participamos en la ejecución del modelo, ¿cierto?
Lo que dices ahora es cierto, pues a nivel mundial estamos catalogados como uno de los mejores modelos de salud, pero el asunto va más allá, el asunto va en esa persona, en eso que somos los colombianos y los latinos, ¿cierto? Esos orígenes que nosotros tenemos, donde es el desorden, es la falta como de ética, muchos principios están quedando en el tintero y no están siendo puestos como a la marcha del sistema, ¿cierto? Si bien tenemos un sistema que, que promete funcionar mejor, en caso pues de que las personas que están a cargo así lo quisieran, realmente va más allá. Es un asunto de percepción y es un asunto que trasciende nuestra historia y lo que somos realmente. Creo que una de las principales transformaciones que debemos tener es trabajar ese ser que tenemos en cada uno de nosotros. Como profesionales del área de la salud, yo también soy profesional del área de la salud y conozco pues parte del manejo como de todo esto. Entonces, tanto a nivel central que ahorita conversabas pues y decías las ES que funcionan en los municipios, en las grandes ciudades funcionan también ES del sector público, pero también privados. Entonces encontramos en cada uno de esos lugares unos manejos que realmente deja mucho que desear. Entonces es más orientado hacia la conciencia y la concientización del recurso humano en salud, especialmente como la parte administrativa. Eso pues como abre boca a una cantidad de cosas que se manejan en todo este asunto del sistema de seguridad social en salud en nuestro país. Gracias, Albeiro. Compártenos un poquito más de tu formación y tu experiencia en el sistema, por favor. Bueno, yo soy química farmacéutica, egresada de la Universidad de Antioquia, de ya hace unos añitos. En este momento me desempeño pues como en el área de la educación, en formación del talento humano en salud. Entonces eso me ha llevado a tener de pronto una relación algo cercana a diferentes hospitales o a diferentes escenarios de prácticas para esos estudiantes. Entonces o bueno, por lo menos he interactuado con algunos hospitales, básicamente primeros, segundos niveles y sí desde la parte administrativa hay cositas pues que se tienen que empezar a visualizar como con otra panorámica. Gracias, Isabela. Nos levantó la mano Manuela. Manuela, adelante. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Manuela. Pues como respondiendo también a lo que han venido conversando, parece muy interesante, no sabía lo de que el sistema de salud estaba catalogado pues entre los primeros a nivel mundial. Yo personalmente pienso que valdría la pena mucho como escuchar también la opinión del común, porque digamos que desde la academia muchas veces se dice una cosa, pero las personas perciben otra. Entonces yo por lo general sí siempre escucho más quejas que otra cosa sobre el sistema de salud. Entonces creo que eso también en la sociedad, como esas opiniones que se van formando en las poblaciones respecto a algo, refuerzan, digamos, prácticas que no sean éticas. Entonces, digamos que muchas veces esas opiniones llevan a las personas a creer que no tienen un buen sistema de salud. Entonces, digamos que de alguna manera eso promueve prácticas corruptas, como cuando uno dice que algo está feo, entonces lo empieza a dañar mucho más. Entonces, pienso que valdría mucho la pena como dar a conocer más esta información, como esa sería una de mis propuestas, como que las personas conozcan más que el sistema de salud está validado por estudios, que esto se vuelva como más parte del pensamiento del común, y pienso que eso podría contrarrestar las prácticas corruptas que quizá impiden
en el desarrollo del sistema de salud, porque yo estaba leyendo que, por ejemplo, este año fue uno de los años que más invirtió en salud acá en Colombia. Se aumentó demasiado, pues ya está en 31.8 billones de pesos y es en la segunda área que el gobierno está invirtiendo más. Entonces pienso que estos datos no están tan conocidos y quizá eso sea lo que nos haga falta. Muchas gracias, muchas gracias. Recordemos que los que deseemos participar, levantamos la mano en el icono que está en el centro de la plataforma y cuando termines ya tu presentación quitas la manito para saber que ya has participado. Mientras alguien se anima a participar en los minutos que nos quedan, vamos hasta las 8:30, pues compartir un poco con base en lo que ha mencionado. Víctor, el aporte que tú haces es muy interesante. Víctor nos hace una pregunta complementaria a lo que nos dijeron Isabela y también Manuela, es, bueno, y entonces, si somos también evaluados, ¿qué es lo que está ocurriendo para que tengamos tantos problemas en nuestro sistema de salud? Entonces, lo primero, y por eso comenzamos dando datos de contexto, es que hay que tener claro de que es un sistema. Cuando hablamos de sistema, es que hay un grupo, una cantidad representativa de actores que tienen un rol y una función específica en el sistema. Y si cada actor funciona de manera correcta, pues entonces el sistema va a tener una función excelente. Ejemplo, nuestro cuerpo es un sistema, ¿cierto? Y ese sistema tiene una cantidad de estructuras que si una de ellas falla, altera todo el sistema y pone en riesgo tu vida. Lo mismo pasa en el sistema de salud. Ya les mencioné en la parte inicial, hay un actor en el sistema que es el gobierno como ente regulador, como ente que administra los recursos, como ente de la supersalud que hace la vigilancia, el control y la sanción, etcétera, etcétera. Entonces, si el gobierno nacional como actor que tiene los recursos, que tiene que entregarlos, ejemplo, la administradora de los recursos, antes se llamaba el FOSIGA, con la última reforma se llama el ADRES, no desembolsa los recursos a tiempo, entonces el sistema no funciona de manera perfecta porque en la cadena los recursos no llegan, como le dije en la parte final, hasta el hospital más de nivel básico que está en el municipio de categoría número 6, que puede estar en la zona más rural y más distante de nuestro país. No llega la plata. Y sin plata, pues el sistema no puede funcionar, porque si tú le vas a entregar un acetaminofén, una aspirina o un medicamento para la presión arterial al paciente y no tienes con qué comprarla, pues entonces el sistema comienza a colapsar. Y le estoy hablando de medicamentos básicos para enfermedades básicas y atención básica. Si ahí nos vamos a temas de complejidades, pues la cosa se vuelve mucho más compleja, valga la redundancia. Entonces ahí tenemos unos actores. Les hablé de los actores de los aseguradores, que son las EPS. Ellos reciben los recursos. Y si ellos no los administran de manera eficiente y los hacen llegar a los hospitales, tanto públicos y privados como prestadores, de manera ágil, adecuada y en los tiempos adecuados, ¿qué pasa? Entonces se corta el sistema desde el punto de vista del flujo de recursos. Entonces, ahí es donde han existido muchas críticas y en esta pandemia también ha ocurrido porque el señor ministro por allá en marzo dijo, finalizando marzo, dijo que ya estaban listos 2.2 billones, un poco más, para enviarle a los hospitales públicos para oxigenarlos. Una maravilla. ¿Listo? El 9 de abril salió en medios de comunicación el malestar porque decía, no le ha llegado la plata a los hospitales, pero ya llegó a las EPS. EPS, porque no sigue que el flujo de recursos llegue hasta los hospitales. Entonces, ese es el problema cuando en la administración los actores del sistema no funcionan bien. Bueno, la plata llega a los hospitales, llega a las clínicas. Ejemplo, caso de Saludco años atrás, les llegaba la plata. Pero ¿qué pasó cuando los recursos llegaban a Saludco? ¿En qué estaban invirtiendo los recursos? ¿Realmente era en la atención, en los medicamentos, en la tecnología? ¿O
no sé si ustedes recuerdan la noticia, ese actor empezó a gastarse en unas inversiones personales, en unas inversiones del grupo, en unas inversiones totalmente ajenas a la naturaleza del servicio de la salud. Entonces, estaban desagrando el sistema. Entonces, ese actor no hizo la tarea, entonces afectó al sistema. Si llega a un hospital público y ellos no contratan, no le pagan al talento humano, no compran los mejores medicamentos, no compran la mejor tecnología, entonces no están haciendo bien la tarea. Y si llega al paciente, y nosotros como pacientes somos actores del sistema, nuestra principal acción, entre otras, es el autocuidado. Una de las premisas que tiene el sistema de salud es que el ciudadano tiene que autocuidarse. Y autocuidarse es que vaya a la cita, siga las atenciones, haga lo que le dan las recomendaciones, porque cuando nos enfermamos nosotros le sacamos más recursos al sistema. Entonces, también no podemos dejar por fuera los ciudadanos que no nos cuidamos. Si tenemos una población que come alimentos que no son saludables, pues le va a sacar más recursos al sistema. Si tenemos una sociedad donde, como ustedes lo están viendo, se promueve el consumo de sustancias psicoactivas, eso no va a traer bienestar a los ciudadanos, va a traer placer momentáneo, pero eso va a traer luego un alto costo para el sistema, porque cuando esté totalmente intoxicado hay que entrar en un proceso de atención que sale supremamente costoso y que no es una atención como una gripa que se quita en 1 o 2 semanas, sino que dura meses, quizás años. Por eso es que uno tiene que ser muy crítico donde no promovamos la libertad del sistema, del consumo de sustancias psicoactivas, sí, pero eso te va a traer como consecuencia que el sistema de salud te va a colapsar porque luego lo vas a tener que atender. Entonces, no tiene lógica. El ciudadano tiene que tener autocuidado. Y también el ciudadano tiene una gran responsabilidad en el sistema y es lo que se llama conformarse, organizarse, asociarse en lo que se llaman las ligas de usuarios. En esas formas de participación ciudadana y formas de participación en el sistema de salud que permite que el ciudadano, cuando en esa cadena que les he mencionado, faltando muchos más actores, porque no quiero fatigarlos con tanto actor y con tanta función, sino ir a los términos prácticos. Cuando el ciudadano, cuando tú y yo estamos viendo que eso está fallando, pues nosotros tenemos mecanismos constitucionales y mecanismos en la norma que nos dicen, pase su derecho de petición, haga su tutela, utilice todos los mecanismos de participación que le da la Constitución y también la norma de salud. ¿Para qué? Para que defendamos ese derecho a la salud. Entonces, tú y yo, si hacemos parte de una IPS, tú y yo podemos ir a esa institución y decir, venga, ¿cómo está conformado acá la Liga de Usuarios, la defensa de los pacientes? Yo quiero participar. Y te pueden dejar de participar y te lo explican. Pero como pasa en muchos escenarios de nuestro país, la participación es nula, es muy básica, es casi mínima. Entonces, esa es una función también que tenemos los actores del sistema de salud. Entonces, a propósito, Víctor, de tu pregunta, el gran problema es que es un sistema, es muy complejo, y si cada uno no hace lo que le corresponde, entonces colapsa el sistema. Pero a eso entonces, para que funcione, tenemos que meterle actores que no son directamente del sistema, pero que son transversales, que son los actores de control. Entonces tenemos la Contraloría, tenemos la Procuraduría, tenemos la Fiscalía, a nivel local tenemos las personerías, tenemos las Defensorías del Pueblo, entre otros actores que son los responsables, si observan una mala práctica, de ir y proteger los ciudadanos, porque ellos son muchos actores del sistema integral de nuestro país que deben defender el bienestar de los ciudadanos. Pero volvemos a lo mismo. Los ciudadanos tenemos que tomar una ciudadanía activa, una defensa de nuestros derechos, un autocuidado y buscar organizarnos y agremiarnos en las estructuras correctas que existen para que haya defensa. Si no, pasa lo que ha ocurrido en muchos territorios. Por eso es muy interesante lo que está ocurriendo ahora con la pandemia, nos lo contaba Alejo al inicio, no sé si usted ha visto en los medios,
médicos que han renunciado porque no les dan los elementos de protección personal, médicos que megáfono en mano están denunciando que no les llevan meses sin pagarle, profesionales de la salud que haciendo uso de las redes sociales están utilizando para hacer sus videos y denunciar estas irregularidades que están presentándose. Entonces, hay un poco como para complementar a propósito de la pregunta que nos hacía Víctor y también de los comentarios de las otras dos compañeras. Bueno, ya estamos terminando esta actividad tan interesante que hemos tenido el día de hoy. Quisiera animarles, si alguno de ustedes tiene algún comentario, algún aporte, alguna participación, pues que abra su micrófono y queremos escucharle. Su intervención es muy importante, bien sea un análisis de lo que hemos hablado, una experiencia personal o una propuesta. Así que ánimo a participar. Alejo, ¿estás por ahí o...? Claro, claro que sí, por supuesto, hermano. Aquí estoy súper conectado. Bueno, estaba esperando. Contanos cómo podemos ir concluyendo con base en esto que hemos hablado. Vamos a seguir dialogando y si alguien quiere hablar, pues abre el micrófono, pide la palabra, levanta la mano. Ya vamos a empezar a concluir. Adelante, Alejo. Por supuesto. Bueno, no, muchas gracias, Albeiro. La verdad que muy interesante todo el contexto, el panorama que nos diste. Veo que llamó mucho la atención el lugar que ocupamos en materia de sistema de salud, lugar número 20 a nivel mundial. En realidad, aunque nosotros muchas veces dudamos, el sistema de salud colombiano es reconocido sobre todo afuera. Y nosotros, a pesar de todas las limitaciones que tenemos en materia de recursos, también es cierto que a partir de la implementación de este nuevo modelo de atención desde el año 1993 se logró por lo menos una cobertura universal y el sistema subsidiado de salud, por complejo que sea, por difícil que a veces sea la atención, no se puede negar que las personas que son atendidas a través del régimen subsidiado de todas maneras reciben una atención integral. Este es un tema muy, muy complejo porque aún en países desarrollados como Estados Unidos, no sé qué lugar ocupará Albeiro Estados Unidos en esa lista, pero a pesar de ser un país tan desarrollado, su sistema de salud es muy criticado a nivel mundial y de hecho, eso sí lo puedo decir con conocimiento de causa, personas cercanas que yo conozco prefieren venir a realizarse intervenciones quirúrgicas, exámenes y a ser atendidos no solo por el tema económico que obvio influye, allá la salud es demasiado costosa, sino también por la calidad del servicio y de los médicos que tenemos en Colombia. Entonces, digamos que ese es un buen punto de comparación, teniendo en cuenta que Estados Unidos es hoy quizás junto con China una de las potencias mundiales y que nuestro sistema de salud de alguna u otra manera pueda ser mejor calificado que el de esa nación, también deja mucho que pensar, ¿cierto? Eso no significa que sea, de hecho, pues nuestro interés con este espacio no era de ninguna manera ponderar el sistema de salud nuestro. Sabemos que tiene muchas falencias, las dificultades que ha profundizado hoy el COVID o la COVID-19 con la cuarentena y las demás medidas de bioseguridad que, como lo explicamos al inicio en el contexto, han llevado a muchos actores del sistema de salud a estar en una crisis económica como el resto de corporaciones comerciales privadas. Esta situación realmente nos pone en un panorama complejo. ¿Qué invitación les hago yo de cara a lo que se viene? Mire, la idea es que construyamos juntos y yo creo que la invitación a construir juntos también debe ser en las propuestas de los temas. Yo sugiero, Albeiro, este tema fue un tema, digamos, que estaba muy en la agenda pública en el momento y eso pues que abordamos conocimos un poco la estructura a través de todo lo que nos
nos comunicaste, Albeiro, y que para mí fue muy valioso, realmente muchos detalles que no tenía conocimiento, pero que gracias a todo el contexto que nos diste pudimos aprender. Yo sugiero, si están de acuerdo, y para eso, como dijo Albeiro, tienen los micrófonos totalmente abiertos, que propongamos juntos un tema que, digamos que Albeiro y yo, como facilitadores de este espacio, nos vamos a encargar un poco como de traer el contexto, pero me gustaría mucho que el tema surja de este equipo que está aquí y nosotros, digamos, en la metodología de facilitación, trabajamos el tema, y también la idea es que cada uno de ustedes, después de que ya tengamos claro el tema, lo preparemos y juntos lo trabajemos. A mí me gustaría que este espacio, Albeiro, lo tuviéramos por lo menos una vez a la semana, cada 8 días. Esa es la invitación que yo hago. No sé, escucho opiniones, me gustaría escucharlos. Y ahí complementar algo en lo que vos decís. Vamos a comenzar con unos análisis de contexto de los temas más importantes que creamos tiene nuestro país. Por eso hablamos de Pensando Colombia, y para poder trascender del pensamiento a la acción, pues tenemos que entender y conocer cómo funciona nuestra nación. Hoy comenzamos con el tema de salud, pero luego tendremos un espacio ya tipo foro donde traeremos expertos, traeremos unos 2 o 3 panelistas expertos, quizás un representante del sector de los profesionales de la salud o asociaciones científicas. Tendremos en ese mismo evento un actor profesional de la salud que esté en la rama legislativa a nivel nacional, y quizás alguien de una aseguradora, un prestador de servicio, porque acá estamos comenzando desde el contexto, pero luego tenemos que abrir el debate trayendo los expertos para tener mayores insumos y avanzar hacia temas puntuales y propositivos. De tal manera que las primeras reuniones, como propone Alejo, que van a ser de carácter semanal, tendrán ese propósito. Hoy arrancamos con el tema de la salud, pero no es el único problema que tiene nuestro país. Tenemos seguridad. No sé si escucharon hoy cómo Bogotá está disparado el tema de robos, y estamos pensando no solo Antioquia, estamos pensando Colombia. Medio ambiente, fundamental el tema de medio ambiente a propósito de la pandemia, cómo hemos identificado que en nuestro país lo estábamos destruyendo, nuestro planeta, entonces el medio ambiente es fundamental. La educación, los nuevos modelos educativos que se vienen a propósito de esta pandemia. Bueno, yo tengo, Albeiro, un tema. Yo tengo un tema para proponerles, y me gusta todos los que acabas de mencionar. Lo bueno es que hay muchos temas. La invitación es que hoy elijamos uno y vamos dejando los otros como para el análisis siguiente. E incluso el tema que propongo más adelante en los foros con invitados especialistas del tema también lo podemos volver a abordar, obviamente con la óptica del invitado que tengamos en su momento. Pero a mí me parece muy valioso que nos planteemos el análisis de la situación económica, ¿no? En realidad incluso lo podemos enfocar en lo que pueda estar pasando en Colombia, pero al igual que el tema de la COVID, eso tiene unas consecuencias globales, y lo que pasa en Colombia también es fruto de la caída de la economía a nivel mundial. Yo vengo estudiando y analizando este tema hace mucho rato, Albeiro y compañeros, y les digo con sinceridad que el tema es muy delicado, y yo creo que si en algún tema debemos estar preparados para lo que se viene, es en este. Y qué mejor que los que estamos aquí construyendo para tener una información de primera mano, que yo les digo con sinceridad, el común de las personas escuchan que viene una crisis, pero con toda sinceridad, muy pocas personas dimensionan hasta dónde puede darse esa crisis, y aún qué soluciones, qué salidas cada uno de nosotros y aún como colectivo podemos asumir para disminuir el impacto de esa crisis
en lo personal, en lo familiar y, ¿por qué no, también en las personas más cercanas? ¿Cómo? Es igual que como, por ejemplo, en el tema de seguridad. Una persona está más vulnerable cuando no toma medidas de precaución y de prevención en materia de seguridad. Y lo digo yo, pues, que cuando estuve trabajando con las Naciones Unidas, allí pues hay unos protocolos y unas medidas y unos temas de seguridad impresionantes. Y de hecho en esas capacitaciones le enseñan a uno que la mejor forma de evitar un hecho relacionado con la seguridad es tomando todas las medidas de prevención. En el tema económico yo creo que funciona exactamente igual. Entonces, esa es mi propuesta. Creo que es un tema que está al dedillo y que el tema me parece tan delicado que una muy buena forma de que todos los que estamos aquí nos vayamos preparando es conociéndolo un poquito más. Dejo ahí como la propuesta. Alejo, de acuerdo, y solamente complementar lo siguiente, las personas que están acá, que se inscribieron, pueden, después de que termine este primer taller, enviarnos las recomendaciones vía mail o también a través de las redes sociales que pronto les estaremos compartiendo, de tal manera que necesitamos tener muchos temas de debate e iremos priorizándolos de acuerdo a la situación de coyuntura de país. Estoy de acuerdo que la economía es el tema que debemos abordar a continuación, entre otros porque está en conexión con la salud. Y como hoy la salud es la que nos tiene en casa y la que cambió todo el tema de la economía, es bien interesante entender que debe haber un equilibrio en que debemos tener salud, pero también si no hay una economía sana, pues la salud se nos va a alterar, porque si no tienes los recursos para tener la autonomía económica y para resolver tus necesidades básicas insatisfechas, pues llegarán situaciones de enfermedades psicológicas, mentales y sociales, como las comentó Alejo al inicio. Yo creo, Alejo, que hemos cumplido con la agenda, hemos cumplido con la apertura, hemos cumplido con el tiempo y no me queda que agradecerte por estarnos facilitando este espacio, por juntos comenzar este camino de transformación para nuestra nación, y también a los que nos vieron hoy, nos acompañaron hoy, pues que nos sigan acompañando, invitando a más familiares y amigos y ciudadanos que quieran unirse a un proceso de transformación que sin duda nos corresponde a nosotros y debemos hacerlo. El tiempo así lo está diciendo, de tal manera que en el próximo encuentro les esperamos y gracias a todos por su participación y su presencia. Así es, Albeiro. Gracias. Mira, aquí, por ejemplo, para cerrar también, Nubia nos está escribiendo aquí en el chat que también incluyamos el tema de la familia en la agenda y, por supuesto, Nubia, aquí ya lo estamos tomando nota atenta de cada uno de los temas que serán incluidos y, como dijo Albeiro, en la medida de la urgencia y de la prioridad que tenga el tema en la agenda, lo vamos ubicando, pero ese es un tema que a mí me parece también prioritario y necesario. Finalmente, decirles que como este es un espacio en construcción, también tuvimos algunas dificultades de pronto técnicas, porque muchas personas, esta herramienta es nueva, digamos que la gente habitualmente usa más otras herramientas y muchas personas se demoraron mucho para entrar, algunos, y otros ni siquiera pudieron entrar, me inscribieron bastantes. Entonces, con Albeiro vamos a revisar muy bien una solución técnica para que cada vez este espacio pueda ser mucho mejor. Incluso nuestra idea más adelante es poder transmitir a través de un Facebook Live o de un canal de YouTube y que la gente se pueda conectar también mucho más fácil desde una misma red social. Entonces vamos trabajándole a esto. No sé, Albeiro, si dejamos este mismo espacio. Alejo, sí, dime. Alejo, pero si el país arrancó con problemas para contener este virus, no vamos a tener problemas nosotros para comenzar. De acuerdo. No, y de hecho, la conexión nos salió muy bien. La dificultad realmente consiste en que hay personas que no tienen la aplicación, que no habían accedido a Teams, pero bueno, es algo que sigue en el proceso de aprendizaje
de esta situación en cuarentena, que las reuniones nos toca hacerlas virtuales, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Finalmente, nos indican que confirmemos la fecha de nuestra próxima reunión. Me parece bien para que nos agendemos de una vez. Si están de acuerdo, lo lógico es que separemos dentro de 8 días a esta misma hora para que ya lo tengamos como un espacio habitual. Miércoles, desde las 7 de la noche hasta las 8:30, y los escucho. Si están de acuerdo, entonces de una vez lo dejamos así, y con la ayuda de Dios nos encontramos dentro de 8 días, ¿les parece? Perfecto, Alejo. Muchas gracias. Vale, un abrazo, feliz noche, Dios los bendiga, gracias por aceptar esta invitación. Bendiciones. A ustedes, gracias, chao. Luego. Albeiro, Alejo, ya se fueron. Beiro, ya se fueron. Alejo. Albeiro parece que sí se fue. Y Alejo también. Albeiro no. Ale. Saliendo. Bueno. Una feliz noche para todos. Bueno, igualmente. Chao. No se pierda.